todos sean bienvenidos a la iglesia. Saludamos a nuestra amiga Fabiana, que después de tanto tiempo ha podido venir. Yo quiero que le dé un aplauso a Fabiana. Ella es bienvenida a este lugar. También nos acompaña, ¿cómo es su nombre? Suyo. Está la hermana Laura, que ha venido acompañando a Pamela. Denle un aplauso de bienvenida también a ella. Su nombre, por favor. Leonel. También nos acompaña Leonel en este día, por favor. Eres todos bienvenido. También está Aarón, el niño de Fabiana. Denle un aplauso aunque esté allí en los niños. Amén. Bueno, saludamos también a todos los hermanos, amigos y personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Ustedes también son personas de bendición. Les bendecimos desde la provincia de Córdoba, en España, y esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes. Si usted allí ve este mensaje y le ha gustado, le ha bendecido, compártalo con otras personas para que ellas también sean bendecidas. Bendecimos también a todos los hermanos de la iglesia. Es un gusto estar aquí. Estaba ahora recordando durante todo este tiempo que estaba aquí en España, más de 20 años, mi oficio principal ha sido la carpintería. Y la carpintería tiene una cualidad, es que las diferentes operaciones que se hacen a la madera tienen que ser cuidadoso. Si uno no pone el palo en la máquina como debe ser, o le queda haciendo la moldura para otro lado, o el agujero le queda por otro lado, o está astillando en general. Hay que ser muy cuidadoso en la forma que se meten los palos a la máquina. Y muchas veces nos ha pasado, a compañeros míos, a mí mismo nos ha pasado que metemos los palos equivocados y estamos contentos después de pasar 500 palos y qué alegría, cómo me ha rendido el trabajo, y resulta que ese trabajo prácticamente sirve para nada, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que es necesario hacer las cosas bien. Y de eso en el mundo vemos las equivocaciones que todos tenemos o hemos tenido, las personas han tenido en decisiones que se toman a lo largo de nuestra vida y decisiones que traen consecuencias. Pero lo que Dios quiere hoy darnos a entender es que aunque creamos a veces que estamos haciendo las cosas bien, es importante estar seguro de que estamos haciendo bien las cosas para el Señor. ¿Sí? Porque si yo estoy haciendo las cosas como le pasaba al apóstol Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, antiguo Saulo de Tarso, él andaba persiguiendo a los cristianos y estaba contento. Entre más cristianos mataba, mejor se sentía porque creía que lo estaba haciendo para Dios. Y resulta que no estaba trabajando para Dios. Entonces, hay cosas en la vida nuestra que uno piensa que está haciendo las cosas correctamente para Dios, pero a lo mejor se está equivocando o no está completamente trabajando para Dios y para su obra, sino está haciendo las cosas regular. Y sucede que pasa como en la carpintería, hacemos las cosas y al final estamos haciendo las cosas mal. Y Dios quiere hoy que salgamos de aquí con una reflexión, que lo que estamos haciendo podemos hacerlo mejor, que lo que estamos haciendo, a lo mejor hay cosas de lo que estamos haciendo que no le estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad carnal hace pensar que lo estamos haciendo bien y resulta que no. Entonces, la reflexión que Dios quiere es que nosotros tenemos que preparar aún más el terreno para la bendición que viene. Si nosotros
Dios nos da la bendición y no estamos lo suficientemente preparados, esa bendición se puede perder. Si yo me gano la lotería, yo a lo mejor lo invierto en cosas de Dios. Pero hay personas que se ganan la lotería y lo invierten en mujeres, en trago y en droga, entonces se pierde la bendición. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que nosotros tengamos la certeza de que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Excelente, sin errores no, porque el único que no se equivoca es Dios, pero hacer las cosas excelentes. Y hay un texto bíblico que dice, aquel que esté firme, que se crea firme, cuide de no caer. Entonces, mira, hoy voy a hablar de una cosa que yo creo que nunca había predicado, ¿sí? De la circuncisión. ¿Qué viene si aquí la mayoría son mujeres? Y hay 2, 4, pocos hombres. ¿Qué es la circuncisión? ¿O qué ha sido la circuncisión? Que la circuncisión es una operación quirúrgica que le quitan un pedacito del prepucio del miembro del hombre. Eso tiene unas ventajas, que es que eso sobra, entonces se lo quitan a los 8 o 15 años de nacer y eso ayuda a la higiene del hombre. ¿Sí? Le digo porque las mujeres a lo mejor, bueno, la mayoría son madres y sabe que hay que lavar bien los genitales de los hombres. ¿Sí? Entonces esa operación, Dios le dio una orientación específica al pueblo de Israel y dice en Génesis 17:10, le dio una orientación específica que se convirtió en un pacto. Ustedes tienen que ser circuncidados. Dice así Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es una orden, un negocio, un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dice que es algo que tiene que guardarse eternamente entre Dios y el pueblo de Israel. Dice, entre mí y vosotros y tu descendencia. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Está diciendo que la circuncisión era una señal del pueblo de Israel. Y ustedes recuerdan cuando David fue y se enfrentó a Goliat. ¿Qué decía David? Este filisteo incircunciso viene a provocar a los escuadrones del Dios de Israel. Decía David claramente que los otros eran circuncidados y que el filisteo era incircunciso. O sea, la circuncisión era la señal del pueblo de Dios en ese entonces. Y entonces dice, en el número 14 dice, y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. O se circuncidaban o se circuncidaban. No había otra cosa, no había otra situación. La señal del pueblo era que había que circuncidarse. Bueno, y entonces eso lo hacían. Y empezó el pueblo de Israel a andar sobre el pacto. Y recuerdan la historia de que el pueblo de Israel estaba Jacob, o sea, el mismo Israel, que cuando tuvo un encuentro con el ángel en Peniel, él le cambió el nombre. Dijo, tú has luchado conmigo y has ganado, entonces ya no te llamarás más Jacob, porque Jacob necesita engañador, sino yo te he cambiado el nombre, que se va a llamar Israel. Y se llama Israel, el pueblo de Dios se llama Israel hasta nuestros días. Y dice que Jacob estaba con sus hijos. Y todos conocen que había un hijo de Jacob que se llamaba José. Y que José se adelantó a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, era ir a bendecirlos en Egipto. Estaban aguantando hambre en su pueblo. Y dice que José, después de que fue gobernador, se llevó a su padre y a sus hermanos a Egipto. Y dice que el pueblo fue creciendo y creciendo en la tierra de Gosén y se multiplicó tanto que el faraón
después de que murió el primer faraón, el segundo faraón dijo, este pueblo está creciendo mucho, entonces vamos a hacer algo. Y lo esclavizaban cada día más y lo esclavizaban cada día más. Y entonces Dios envió un libertador. El libertador se llama Moisés. Y Moisés fue y sacó al pueblo de Egipto. Lo llevó durante el desierto 40 años. No voy a detenerme todo por qué, sino lo llevó durante 40 años. Pero en esos 40 años no los circuncidaron. La mayoría de los que estaban en el desierto eran circuncidados, pero a los que fueron naciendo en esos 40 años no se circuncidaron. No me pregunten por qué, porque la Biblia no dice por qué, o al menos yo no lo sé. Lo cierto es que a lo mejor porque era un tiempo de que la circuncisión necesitaba un tiempo de reposo y en el desierto hay mucha arena, hay mucha cosa a lo mejor. Entonces, lo cierto es que no se circuncidó el pueblo. Y dice que después de 40 años, el pueblo vio la tierra prometida. Y estaba el pueblo ahí. Todo el pueblo, Moisés había muerto. Entonces Dios le dijo, Josué, tiene que ser tú el que va a repartir esa tierra. Por eso yo te digo que sé esforzado y valiente. Y estaban ahí. Al otro lado la tierra prometida. Entonces lo primero que hizo Dios dijo, este pueblo va a recibir la bendición. Pero yo quiero que ese pueblo que va a recibir la bendición vaya a recibir la bendición en santidad y en mi nuevo pacto. Se acordó Dios del pacto. Y entonces dice que lo primero que hizo Dios fue pasar el río Jordán sin mojarse los pies. No vayan a pensar que era el río Lucena, porque el río Lucena lo puede uno pasar sin mojarse los pies. El río Jordán es un río muy caudaloso y en ese entonces era mucho más caudaloso. Y Dios hizo un milagro allí y dice, pasen los sacerdotes, y tan pronto el arca tocó, los sacerdotes tocaron el agua del río Jordán, se abrió un camino y pasaron en seco todo el pueblo. Y en Josué 5:1 aparece esa escena, el pueblo pasando el Jordán, y dice que el pueblo estaba ahí al frente de la tierra prometida y esto, pero Dios dijo, muchachos, tienen que santificarse, muchachos, vamos a ver qué hacemos para que ustedes ganen la pelea, ganen la guerra y puedan entrar santificados a coger la bendición. Está diciendo el Señor que si uno no va santificado, la bendición no va a ser bien cogida, no va a ser bien aceptada. Y entonces dice en Josué 1:5, dice, Josué 5:1, perdón, la circuncisión y la Pascua en Gilgal. En Gilgal era el sitio donde estaban, dice. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Dios hizo un milagro. Por eso, mire, Dios cuando hace un milagro en nuestras vidas, nuestros enemigos dicen, uy, pero ¿cómo es posible? Mire, lo está bendiciendo Dios, algo pasa, la gente se queda pálida, se queda ahí porque el Dios nuestro es de sanidades y milagros y la gente no está acostumbrada a eso, y cuando ven que Dios hace un milagro o nos cogen envidia o quedan pasmados o quedan paralizados, y eso es lo que sucedió con los enemigos del pueblo de Dios allí, del pueblo de Israel, que cuando vieron que se abrieron las aguas del Jordán, dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, y tenía que el pueblo ir a conquistar Jericó. Y el Señor les dijo, muchachos, en el número 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó.
todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Todos los que habían sido circuncidados murieron. ¿Por qué? Porque duraron 40 años en el desierto. Quienes estaban solamente los jóvenes. Y los jóvenes eran los que iban a recibir la bendición que Dios le había prometido a sus padres. ¿Y cuál era la bendición? Ahí estaba al frente la tierra que fluía leche y miel. Y entonces dijeron, vamos a tomarla. Y ya saben la historia, los espías, y al final esta vez funcionó bien. Y dijeron, vamos a tomar la tierra. Dice, en el número 8, Josué 5:8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Sí? Hasta que sanaron. Y entonces en el número 9 dice Jehová, muchachos, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ¿qué celebraron? La Pascua. Ustedes se acuerdan de que le dijo Moisés y les dijo Dios a los hijos de Israel, tienen que comerse un cordero ese día, porque sencillamente si ustedes no matan el cordero y ponen la sangre, marcan con la sangre los dinteles, el exterminador va a entrar y va a matar a los primogénitos. Y dice que ese día celebraron la Pascua. ¿Cómo la celebraron? Ya vestidos, listos para caminar, listos para irse, y se comieron su corderito, y ese día salió el pueblo de Egipto. Y aquí dice que celebraron la Pascua igual como la celebraron allí en Egipto, pero ya dice que estaban en libertad. Y dice que prepararon la Pascua, ¿para qué? Para ir a tomar la tierra prometida, para ir a tomar la bendición que Dios les había dicho. Y yo cuando pensaba eso, ¿cuántas palabras, cuántas promesas tenemos nosotros de parte de Dios? ¿Cuántas bendiciones están por llegar? Y Dios quiere que a lo mejor antes de finalizar el año o en el año 2023 venga esa bendición a su vida, venga esa bendición a su casa, venga esa bendición a mi casa. Y dice que en el número 11, al otro día de la Pascua, al día siguiente de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Llevaban 40 años comiendo maná. Eso cansa. Así todos los días nos comamos un chuletón, eso cansa. Así todos los días comamos paella, eso cansa. Y el pueblo de Israel lleva 40 años comiendo maná y comiendo codornices. Y ese día dice que después de la Pascua, mire, mire qué bonito, a mí me gusta el orden de Dios. Cuando llegó el pueblo de Israel, si hubiéramos llegado nosotros, vieron naranjas, limones, mandarinas, aguacates, corran todos a comer. Pues no, Dios es un Dios de orden y nadie cogió ni una manzana, ni una pera, ni una mandarina hasta que no celebraron la Pascua. Dios es un Dios de orden. Y dice que Él dice, al otro día comieron del fruto de la tierra, hicieron panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Y qué pasó? Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. A partir de ahí cambió la situación. A partir de que Dios les dijo, ahí está la bendición. A partir de ahí, y no habían ni entrado a la tierra prometida, estaban comiendo los frutos que habían fuera de la tierra prometida. Estaban comiendo uvas, manzanas, peras y de todo lo que había. Y dice que hasta espigas de trigo, y comieron trigo, espigas de trigo tostadas. O sea, se dieron un banquete ese día, porque llevaban 40 años comiendo maná. No sé si sea feo o rico, pero todo, por más que sea bueno, cansa. Y el pueblo
comió algo diferente. Y dice dice que ya no, dice, he quitado el oprobio, ya no volverán a ver a Egipto, ya no hay más esclavitud, ya no hay más camino en el desierto. Y le dijo, ve, Josué, conquista la tierra y repártala a todas las tribus de Israel. ¿Y qué hizo Josué? Cumplió la orden. Pero, vuelvo y les digo, antes de recibir la bendición, el pueblo se santificó y el pueblo hizo un nuevo pacto, ratificó el pacto que había hecho con el Señor y fueron cortados los prepucios, fueron circuncidados todos los hombres que habían en ese entonces. Y entonces me van a decir, bueno, ¿y qué? Entonces tenemos que circuncidarnos aquí. Yo veo aquí caras de los hombres, ¿qué? ¿Nos tocará el pastor va a ponernos a circuncidarnos aquí? Las mujeres están alegres, pero los hombres, entonces, pues sí, no. Lo que puede hacer es que Claribel puede afilar el cuchillo. Gloria, afilar el cuchillo, porque circuncidar tiene que ver con cuchillo, con cortar la parte de la carne que sobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún nosotros tenemos cierta carnalidad que nos sobra. Vuelvo y se lo repito. Aún nosotros que llevamos 20, 15, 10, 15 años en el Evangelio, tenemos cierta carnalidad que nos sobra. Y el Señor hoy dice, circuncidaos. Deuteronomio 10, 16. 10, 16 está diciendo el Señor que hay que circuncidarnos. Y dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando nosotros somos obstinados y seguimos ahí en lo mismo y siguiendo dando cosas contra el aguijón y diciendo es que yo soy así y nadie me va a cambiar, y diciendo es que yo voy a hacer lo que quiera porque así lo pienso, y diciendo yo tengo la verdad, y diciendo hay carnalidad en nuestras vidas que tiene que ser cambiada, que tiene que ser quitada, y eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón para quitar toda carnalidad que aún queda en nosotros. Y dice, y aquí me gusta el 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es el Dios de dioses, el Dios que está por encima de todos los dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Ese es nuestro Dios, Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios Señor de señores y temible. Cuando dice temible es que está diciendo que nosotros no nos podemos burlar de Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. A los hombres y al pastor lo pueden engañar, pero a Dios no se puede engañar. Y está diciendo que Él no hace acepción de personas. Que Él no mira a los unos, a los otros, a los blancos, a los negros, a los tan. Él no hace acepción de personas. Y dice, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también a los extranjeros, dándole pan y vestido. Esa parte me gustó mucho. Sí, porque dice que cuando ama a los extranjeros y nos da pan y vestido, pues tenemos que ponernos alegres, ¿a que sí? Tenemos que ponernos alegres porque el Señor nos ha traído a este país a bendecirnos. A bendecirnos. Y entonces hay cosas que tenemos que quitar. Y luego dicen Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mira, hermano, palabra fuerte, que Dios quiere circuncidar nuestro corazón y el corazón de nuestra descendencia. Que si Dios no circuncida nuestro corazón, va a haber muerte en nuestras vidas. Dice, a fin de que vivas. Y eso es la parte donde nosotros tenemos que entregar al Señor. Estudiaban en estos días en el grupo de intercesión de que Dios nos da libre albedrío.
nos da posibilidad para escoger. Nos da la oportunidad para escoger caminos de vida o caminos de muerte. Y nosotros, el Señor quiere que permitamos una circuncisión de nuestro corazón para que haya camino de vida, para que haya vida en mí, en mi descendencia, en ti y en tu descendencia, en ti y en tu descendencia. Es así. Y entonces, y termino el temita de la circuncisión con Romanos 2:29. Dice, Romanos 2:28. Romanos 2:28 dice, está hablando del pueblo de Dios, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Nosotros tenemos que mostrar cada día que nuestro corazón está circuncidado, está limpio. Circuncidado es quitar las partes de carne que nos sobran. Nosotros venimos del mundo, todos venimos del mundo, estamos bajo la maldición de Adán, y dice el Señor que tenemos que quitar, retirar de nuestras vidas toda la carnalidad que aún nos queda. Y entonces, Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice, así, o sea, está hablando de carnalidad, está hablando de eso. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Vuelvo y les repito, si nosotros vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y me va a decir, pero pastor, ¿qué son las obras de la carne? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, idolatría, pleitos, peleas, celos, envidias, borracheras. Y dice que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si nosotros queremos ir al reino de los cielos, pues tendremos que no practicar las obras de la carne. Mire, tan fácil que es la Biblia, ¿no? Lo difícil es cumplirla, ¿no? Sí, es fácil la palabra. Que nosotros tenemos que huir de todas las obras de la carne, de adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, idolatría, porque los que practican estas cosas no entrarán al cielo. Y era como me decía alguien, eso va directamente al infierno. Lo dice la palabra, no lo digo yo solamente. Entonces, me va a decir aquí, todos estarán pensando, pero si aquí en esta iglesia, idolatría, poca, fornicación, poca, adulterio, bueno, tampoco, hechicería menos, pleitos, peleas y contiendas, bueno, algo, pero en general en esta iglesia no hay eso. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere hablar de eso? Entonces, ¿por qué el Señor nos está repicando en eso? Primero que todo, pues para que no caigamos en eso. Tenemos que entender de que nosotros tenemos que estar vacunados contra esas cosas. Sobre todo, o sea, hay una serie de cosas que nombra en Gálatas 5 y dice que los que practican esas cosas no entrarán al reino de los cielos. Pero hay una cosa que sí está dañando nuestras vidas, son las pequeñas zorras que aún habitan en nuestra vida. Las pequeñas zorras que aún habitan en nuestra casa. Hemos hablado esta semana en las reuniones, hemos hablado de que el enemigo va colocando fortalezas. El enemigo va colocando pequeños muros que no nos dejan andar. ¿Qué son esos muros? ¿Qué son esas fortalezas? Cosas que uno piensa que está haciendo las cosas bien, pero resulta que no está haciendo las cosas bien como le agradan a Dios. Y nosotros debemos siempre intentar, esforzarnos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Si nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios, de seguro que Él nos va a bendecir. Amén. Es así, si nosotros agradamos a nuestro Padre Dios, Él nos va a bendecir. Si nosotros les desagradamos
A lo mejor nos va a bendecir en algunas cosas, pero estamos retrasando la bendición. Entonces, Dios quiere que antes de que llegue la bendición a tu vida, antes de que llegue la bendición a tu vida, nosotros quitemos esas pequeñas zorras, esas cositas que no nos dejan andar. ¿Y qué puede ser, pastor, si nosotros aquí todos somos santificados? Es más, si somos lavados por la sangre de Cristo. Como esta iglesia no hay ninguno, pastor, se ha equivocado de prédica. La prédica es para los vecinos, no para esta iglesia. Sí, hermanos, el Señor quiere decir que tenemos que romper con la pereza. El Señor quiere decir que tenemos que romper con el chisme y la murmuración. Eso no son pecados grandes, pero sí están dañando. Que tenemos que romper con eso de acomodarnos. Yo me quedo viendo el partido de fútbol mejor. Estoy a la iglesia a las 11 de la mañana. No. Y si el pastor cuadra eso a las 7, ¿por qué no la puso mejor a las 8? Siempre me acomodo, siempre hay algo para no ir a la iglesia. Y quiero decirle una cosa, la iglesia no la hizo el pastor, la iglesia la instituyó el Señor. La iglesia es del Señor, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos ahí como miembros de la iglesia y que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. El uno es la oreja, el uno es el otro el pie, el otro es la uña, el otro el ojo, etcétera, etcétera. Dice la palabra y Dios colocó en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, etcétera, etcétera. Y dice que Dios nos dio dones a cada uno para ponerlos al servicio en la iglesia de Dios. Entonces la iglesia es necesaria, sí. Dice, cuán bello y maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios instituyó la iglesia. Es más, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Entonces yo no puedo ser cristiano en mi casa solamente. Dios dice que debemos congregarnos como tenemos por costumbre, pero no solamente venir cada 8 días a sentar, sino ser partícipes, ser parte activa de la iglesia de Dios. Y quiero hacer una salvedad. No es mi estilo que yo me pare aquí a señalar a las personas. Si a alguien le cae, pues no es mi estilo, ¿sí? Al que le caiga el guante que se lo chante. Pero sencillamente Dios ha puesto en mi corazón que toque algunos puntos para que en esta iglesia estemos vacunados del chisme, de la murmuración, de la pereza, del acomodamiento, de la falta de compromiso, de la falta de amor por la obra. Tenemos que tener amor. Mire, algo que me enseñaron a mí desde el principio cuando llegué a la iglesia, dice, usted tiene que tener amor por los perdidos. Amor porque las personas hoy en España se están suicidando todos los días, 17 o 20 personas, se van al infierno muchos de ellos. Bueno, pues todos, ¿no? Sí, todos se van al infierno. ¿Por qué? Porque así puede ser cristiano, pues si se suicida ya está pecando. Entonces nosotros tenemos que tener amor por esas personas y entonces nosotros tenemos que esforzarnos para hacer la obra de Dios. Mira, otro tema, y vuelvo y lo digo, yo el primero, el mal carácter. El mal carácter daña la convivencia entre nosotros. La soberbia y el orgullo. Vuelvo y digo, esto es para todos. Yo he tenido y aún me quedan efectos del mal carácter, del mal genio, claro, pero sí, tenemos que romper ese mal carácter porque son esas pequeñas zorras que no dejan avanzar. Otra cosa es creer que nosotros nos merecemos todo. El pastor, claro, yo me merezco que todos vengan a saludarme y que me atiendan. No, o que yo llevo 20 años en la mujer y me merezco todo. No, hermanos, nosotros no somos merecedores de nada. El que nos bendice es Dios y Él mira nuestros corazones. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios mira nuestros corazones, Dios pesa nuestra obra. No es lo que yo diga o lo que yo quiera aparentar. Hablando de aparentar, es que ¿qué saca uno con ponerse un abrigo, bueno, su moñeta y su cosa y zapatos brillantes y adornos aquí, si ese día no se bañó? Sí. Entonces, así se echa el mejor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos vistamos con humildad, con amor, con cariño, ¿sí? Para que las personas vean el amor
de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que ser personas de testimonio en todo sitio, en todo lugar. En el colegio, en el trabajo. Mire, a veces uno piensa que uno puede, muchas veces, mira, a nosotros nos pasó, y no lo hago para decir que yo soy el supercristiano, que mi familia es supercristiana, lo hago. Alguna vez fuimos a Mercadona y la chica de Mercadona nos dio 10 euros más en la cuenta, ¿sí? Y yo podía decir, uy, vea cómo nos bendice Dios. No nos bendijo Dios, porque esos 10 euros le van a hacer falta a la chica. Le van a hacer falta a la chica y eso se llama robo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pero usted nos está devolviendo más. Pequeño detalle, pequeña zorra que puede haber en mi vida. Y otra vez nos pasó en Carrefour. Llegamos y pusimos los carros de todas las, tienen una parte en la parte de arriba donde pone uno el panecito, no sé qué. Y pusimos algunas cosas y pusimos las chaquetas encima. Y cuando pasamos por la caja, pues pasamos y no pusimos la parte que había arriba. Cuando salimos al coche, nos dimos cuenta que no habíamos pagado casi cerca de 20 euros. Dice, ay Señor, ¿cómo nos bendice el Señor? No, eso es trampa al enemigo. ¿Qué hicimos? Volvimos a sentar allá, le dijimos a la cajera, mira, esto no lo hemos pagado. Parece estúpido, parece tonto, pero los hijos de Dios tienen que dar ejemplo en todo sitio y en todo lugar. Los estudiantes, los que copian, los que hacen trampa, no están dando ejemplo. No están dando ejemplo. Y así, pequeñas zorras, pequeños detalles, pequeñas cosas. Y Dios quiere que en este fin de año, yo es que me estoy haciendo ilusiones grandes y estoy pensando que en el 2023 Dios nos va a dar una bendición tan grande que hasta para compartir con otros. Amén. Que estoy diciendo que Dios te va a bendecir en el 2023 de tal forma que va a abundar hasta para compartir con otros. Eso. Y que va a haber tantas personas en esta iglesia que tenemos que abrir otra iglesia. Y yo pienso de que vamos a abrir iglesias en toda esta zona del sur de Córdoba. No porque seamos los mejores o los peores, sino porque Dios quiere que llevemos el evangelio a muchos sitios y a muchos lugares. Somos una iglesia diferente, una iglesia del reino, una iglesia que extiende el reino. Su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. No porque seamos los mejores, sino porque le damos la honra y la gloria siempre al Dios Todopoderoso. Y si Él nos da la presencia y vemos. Mira, hermano, les comento y quiero que lo vean los que nos ven por las redes sociales. Hace 2 meses vino una señora de unos 60 años, de nombre Araceli. Y le preguntamos, hermana, ¿usted cómo se siente aquí? Ay, yo me siento súper, me siento bien. Imagínese que fui al médico y le dije que me quitara las pastillas. Llevaba 15 años tomando pastillas y cuando llegué aquí es que siento una alegría, siento un gozo y el médico me quitó las pastillas y ahora duermo. Bien, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Pero ahí no queda. Y le dijimos, bueno, ¿y usted con quién vive? No, yo vivo con mi hijo Daniel y mi hijo David. Nombres de la Biblia. Entonces los hermanos le dijeron, entre ellos la hermana Hilda le dijo, bueno, ¿y usted por qué no empezamos a orar por sus hijos? Es que mis hijos están encantados, me están diciendo, ¿qué le dan en esa iglesia, mamá, que se la pasa cantando y saltando todo el día? 60 años la señora. Y el gozo del Señor la cogió y la tiene cantando y la tiene sin dolencias y viene aquí contenta y ese es el Dios que nosotros conocemos. Y el martes vino uno de sus hijos y vendrá el otro. ¿Por qué? Porque cuando una madre ora por sus hijos, el Señor mueve su mano poderosa de tal manera que vemos su gloria. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere es que esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas que nos alejan de trabajar en la obra de Dios,
esas pequeñas fortalezas que hay en nuestra vida sean caídas en el nombre de Jesús, sean tumbadas en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos entrar libremente a disfrutar de la bendición que Dios tiene para mí, para ti y para tu descendencia. Que el año 2023 lo recibamos en bendición. Es muy temprano, pero el Señor está haciendo bases, está haciendo cosas, está abriendo puertas para que el 2023 sea un año de bendición. Mientras el mundo ve todo oscuro, nosotros tenemos que verlo claro, porque contra nosotros está el Dios Todopoderoso. Y así es. Denle un aplauso al Señor, que hoy nos vemos aplaudir. Así que, hermanos, termino con esto. Hágase como dice en la Iglesia Católica, un acto de contrición, un examen de conciencia. Cada uno de nosotros hagámonos un examen de conciencia. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? ¿Qué pequeña atadura, qué muro, qué fortaleza mental no permite que nosotros avancemos en la obra de Dios, avancemos en la extensión del reino? Y hermano, tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios, va a ver cómo el Señor va quitando. Así como le quitó las escamas de los ojos a Pablo, va quitando, y verás la gloria de Dios en el 2023. Amén. Mire, hermano, póngase en pie, por favor. Es el momento de renunciar. Y eso solamente lo puede hacer tú.